Muy buenas tardes a todos y todas. Es para mí un gusto poder moderar este panel. Primero, bueno, antes de empezar con las preguntas que hemos preparado para nuestros panelistas, bueno, quería mencionar que, tal como lo dijo Andrés, desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad se presentó un boletín de coyuntura donde se planteaban algunas alternativas para el debate para cómo enfrentar, ¿no?, la crisis, tanto la crisis sanitaria como económica que se prevé luego eh, del COVID-19. Uno de los temas centrales en estas alternativas para el debate que se pone, ¿no?, es el tema de la alimentación, tal como lo dijo antes, ¿no? Hay un reto y es cómo mantener las cadenas de distribución alimenticias, cómo mantener la producción. Ponemos en discusión cosas como si es posible, ¿no?, que desde el Estado se adquiere y se distribuya los alimentos con tal de mantener la seguridad tanto de los productores como de los consumidores, y además la importancia que tiene la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos locales en todos sus niveles, ¿no?, desde los gobiernos provinciales hasta las juntas parroquiales. Entonces, este es como un primer panel donde vamos a tratar uno de los puntos centrales en este boletín donde se presentaban estas alternativas. La idea es, ahora como lo dijo Andrés, ya que el Estado tiene un rol muy importante, no tanto en la redistribución como en garantizar medios de vida, no escuchar solamente al gobierno central, sino también escuchar a los actores territoriales, en este caso los prefectos, y Grace, que tiene mucha experiencia en temas territoriales. Y la idea es luego, pues una vez, volver a invitar a otros actores, ¿no? Vamos a tener otros espacios donde esperamos tener a miembros de organizaciones campesinas, también tener a expertos en temas agrícolas, expertos en economía agraria. Entonces, para nosotros es un gusto arrancar este panel con nuestros invitados el día de hoy, ¿no? Y decirles que vamos a seguir debatiendo. La idea es recoger ideas y seguir debatiendo posteriormente, ¿no? La primera pregunta que hemos preparado para nuestros panelistas, sabemos que mayoritariamente en este momento la crisis sanitaria se ha concentrado mucho en el sector urbano. Eso no significa que no haya riesgo de contagio en las zonas rurales, ¿no? Sabemos que muchas de las personas que no tienen acceso en este momento al trabajo están volviendo a sus zonas de origen, muchas de estas en las zonas rurales. Y, y es precisamente en estos lugares donde sabemos se está sosteniendo la alimentación del país, ¿no? Los datos nos dicen que el 68% de lo que consumimos, ¿no?, internamente en el país es producido por la agricultura familiar campesina, pero los datos también nos dicen que más del 70% de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, a este marco queríamos plantearle a nuestros panelistas cuáles son los escenarios de contagio que se prevén en las zonas rurales y qué medidas coordinadas se esperan que se den tanto entre el gobierno central y los gobiernos locales en todos sus niveles para poder mitigar estos riesgos de contagio. Le voy a pedir primero a Grace, cada uno tenemos, les recuerdo, 5 minutos, le voy a pedir a Grace que comience. Muy bien. Bueno, la verdad es que esta pandemia nos ha tomado a gobiernos nacionales y a gobiernos subnacionales por sorpresa. Y esa es una cuestión de la cual tenemos que aprender para el futuro. La primera pregunta que me realizas, Nora, es súper importante porque hay una vinculación, una interrelación entre las áreas rurales y las ciudades intermedias y pequeñas. Y esa interrelación, esa vinculación es una vinculación que se da por abastecimiento, por mercado, por ir al sector financiero, por servicios de salud y educación. Y no debemos descuidar o no debemos de pensar que las barreras naturales existentes entre lo rural y lo urbano son intocables. Sí existe riesgo de contagio en el área rural, pero no es tan alto. La densidad poblacional de los cantones pequeños hace que se produzca como un aislamiento natural, por llamarlo así, pero hay que limitar lo más posible las interacciones con la ciudad pequeña o con la ciudad intermedia. A mí me parece que sí es necesario mantener el aislamiento,
si bien no es continua la relación y la interacción, sí es más intensa en ciertos días. Y en esos días, las autoridades, tanto del nivel nacional que están desconcentradas, como las autoridades descentralizadas, tienen que controlar los espacios comerciales, los espacios financieros, los espacios que pueden ser espacios de aglomeración. Ya que estoy con dos prefectos en donde la situación es compleja, Carchi y Manabí, quisiera referirme a lo que está pasando o lo que veo que está pasando en Manabí alrededor de la interacción de las personas que vienen del Guayas. Y ahí sí hay un riesgo bastante fuerte, dado que, bueno, los manabitas son migrantes y claro, la gente de Guayas se está dirigiendo a Manabí y ahí es necesario establecer como medidas muy importantes que sean medidas primero de control. Las personas que ingresan a Manabí desde Guayas, tendrían que realizarse un control y luego permanecer unos días en cuarentena o unos días esperando hasta los resultados de esas pruebas. Ya hay noticias respecto de la dificultad de hacer esto, porque las personas tampoco se comprometen realmente a guardar la cuarentena. Y los epidemiólogos lo que indican es que la cultura es muy importante dentro de esta pandemia. Entonces, sí es necesario en las provincias generar disposiciones para realizar pruebas a la entrada, su conexión, y luego mantener esta contención por 2 o 3 días. Ahora, el problema es que no hay suficientes pruebas, y eso es una realidad que están viviendo no solo las grandes urbes concentradas, sino también los cantones o las otras provincias. El otro factor que sí es importante tomar en consideración es la edad de los productores. En el área rural, tú sabes, las personas que se están dedicando a la producción de alimentos tienen un envejecimiento en muchos hogares y las dificultades de acceso a servicios básicos sí puede constituir un problema en el corto plazo. Podría aumentar la letalidad del contagio, porque estas personas por su edad ya no, y por la dificultad que hay para movilizarse, podrían no acceder a servicios de salud para el tratamiento de la enfermedad. Finalmente, en Carchi, me parece que el problema es grave. Desconoce en qué estado de salud están llegando las personas y son personas que están en situación o llegando o en situación de calle. Y conocemos además que el gobierno local, la cooperación internacional buscan apoyar albergues temporales para desplazados sin éxito. Y eso es importante. Hay limitaciones de abastecimiento de alimentos, es decir, si no hay una verdadera contención, podría generarse una situación de agravamiento de la pandemia en el área rural. Muchísimas gracias, Grace. Ahora le damos la palabra a Bernardino, si nos puedes ayudar con esta misma pregunta, por favor. Buenas tardes, un saludo cordial a todos ustedes desde el norte de la patria, la provincia de Carchi. En primer lugar, felicitar, yo creo que en este momento de grave crisis mundial y particularmente en nuestro país, el papel que tiene que jugar la academia va a ser fundamental, primero, en el tema de que todas las instituciones apoyen al Estado y las iniciativas públicas para tratar de salvar el mayor número de vidas, y luego en plantear alternativas de salida de esta crisis, que ojalá que estas alternativas sean nuevas, sean diferentes y que el peso de la crisis sea repartido de acuerdo
a la capacidad de ingreso que tienen los diferentes sectores de nuestro país. Eso es importante, un hecho fundamental para delinear propuestas y medidas a posterior. Miren, la situación del manejo de la crisis es muy grave, es difícil. Yo creo que para hacer un manejo adecuado de una crisis a nivel nacional, lo primero que hay que hacer es transparentar. Primero, las cifras, transparentar la capacidad que tiene el gobierno, la capacidad que tiene el sistema de salud para poder solventar esta crisis en los diferentes territorios. Y luego establecer cuáles van a ser los impactos tanto a nivel urbano y como rural, como ustedes lo han manifestado. Si nosotros revisamos los datos a nivel global, nuestro país es urbano, tiene el 64% de su población en el sector urbano. Sin embargo, de ello existen provincias más rurales. En el caso de la provincia de Carchi, por ejemplo, el 53% de nuestra población es urbana, el 47% es rural. En Sucumbíos, otra provincia fronteriza, en cambio, esta situación se revierte. La mayoría de la población está en el sector rural. Las condiciones que se presentan en el sector rural son mucho más difíciles. Si nosotros analizamos algunos indicadores, podemos ver que fácilmente la pobreza en el sector rural es mucho más amplia, por lo menos unos 20 puntos más sobre la media nacional. La pobreza extrema bordea el 20%, mientras que los datos oficiales dicen que la pobreza urbana no llega al 5%. Cuando nosotros hablamos de las condiciones de empleo, también las situaciones en el sector rural son difíciles y complicadas. Yo creo que una estrategia fundamental en este momento para contener la crisis es lo que Grace ya ha planteado. Quiero compartirles la experiencia que estamos haciendo en la provincia del Carchi, una provincia que geográficamente tiene condiciones especiales. Tenemos algunos kilómetros de frontera con Colombia, donde tenemos un paso legal, que es el paso de Rumichaca, que no se ha cerrado por parte de Ecuador. Ya hace unas semanas las instituciones públicas, coordinando con el municipio de Tulcán, tuvieron que establecer un albergue y dar cabida a ciudadanos extranjeros por 14 días y a ciudadanos nacionales que volvían de Colombia también por 14 días. Sin embargo, de los controles que se han hecho en frontera, en las calles de Tulcán vemos todos los días como ciudadanos extranjeros sin ningún tipo de protección deambulan por las calles, y este es un tema que hay que solucionarlo urgentemente. El día de ayer pusimos una comunicación al COE nacional pidiéndole que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que el MIES y otras instituciones en coordinación con los gobiernos locales den solución a este problema. Hay que destacar también que en este momento la cooperación internacional que atiende fundamentalmente a los migrantes prácticamente ha desaparecido. En estos días, en los primeros días de esta semana, algunos cooperantes como la Organización Internacional de los Migrantes ya pudo coordinar la entrega de algunos insumos para la población extranjera y la población local. Estamos conversando con la cooperación alemana, pero esa es la realidad, tengo que decirlo objetivamente. Prácticamente por el miedo a los contagios no se han podido establecer las coordinaciones necesarias, y lo que nosotros exigimos que en este punto fundamental pueda ser manejada adecuadamente la presencia de extranjeros. Antes de iniciar este foro, a las 5:25 en punto, nos reportaban la presencia de al menos 20 ciudadanos en el ex complejo turístico de Rumichaca, armados, con armas blancas, amedrentando a las personas que cuidan ese lugar. Entonces ya se convierte en un problema de orden público y hay que asumirlo, hay que tratarlo de esa manera. Sin embargo, la mayoría de la población migrante pasa en estos momentos por los pasos irregulares y exigimos allí una atención inmediata. El esfuerzo que hace el ejército y la policía es grande, es amplio. Sin embargo, si no se da acogida, si no se encuentran lugares adecuados para esta población,
para dotarles por lo menos los 14 días de alimentación e insumos, vamos a tener problemas graves y fundamentales. Me refería al inicio a la transparencia de la información pública. En nuestro caso, nosotros estamos construyendo escenarios. Queremos saber cuáles van a ser las semanas donde vamos a tener el pico de contagiados. El día de ayer, la información nacional ya se restringió. El número de pruebas que se toma en cada provincia ya no está siendo informada por las autoridades nacionales. Hasta hace 2 días, los contagiados en el Carchi eran 14. Pero el número de pruebas tomadas no pasaba de 37, es decir, nada, prácticamente nulo el número de pruebas. Ya las autoridades de gobierno hablan de una semaforización y con la lógica y con la experticia, y lo digo con mucho respeto, con la lógica de intervención que tiene este gobierno, me imagino que únicamente verán los datos y valores absolutos. Verán que el Carchi tiene 15 contagiados y por eso le pondrán en un semáforo amarillo o verde cuando esto es preocupante. Más adelante voy a compartir en pantalla algunos datos que hemos determinado para analizar los indicadores. Si nosotros vemos las provincias de mayor contagio per cápita, no podemos nosotros decir que ningún territorio está libre de la afectación. Si nosotros evaluamos también el número de pruebas tomadas, no tenemos los elementos suficientes como para establecer una semaforización. Entonces, ¿qué es? Ya hemos hecho algunas semanas de cuarentena, los resultados están a la vista, no necesitamos hacer mayor análisis. Frente a medidas casi similares que han tomado los gobiernos de la región, ¿cuál es la peor gestión? ¿Cuáles son los resultados más negativos? Los del país, los del Ecuador. Incluso somos tomados como ejemplo de las cosas que no deben hacerse. Esa es la realidad que vivimos. ¿Qué hacemos los gobiernos locales? Pues coordinamos en cada territorio. Si en unos territorios tenemos suerte y el gobernador es una persona que tiene una visión de trabajo, pues implementamos medidas conjuntas. En otras provincias, lo he escuchado, desde los compañeros prefectos tienen dificultad incluso para coordinar acciones conjuntas. En el caso de la provincia del Carchi, las autoridades nacionales nos han dicho casi que nosotros nos dediquemos a entregar solamente alimentos y que las autoridades de salud tienen solventado todo. Nos reunimos con las autoridades locales, con el señor gobernador, con los directores de salud y la directora del hospital de Tulcán, y allí se hablaron ya las cosas en serio. El hospital de Tulcán apenas tiene 3 respiradores para la unidad de cuidados intensivos. Con la participación, con fondos que vamos a obtener del Banco de Desarrollo a través de un crédito, vamos a tratar de duplicar al menos esa capacidad, pero exigimos que si ese esfuerzo estamos haciendo como gobiernos locales, el Estado también amplíe esta capacidad de acción. Pero el problema es que no se habla transparentemente, no se dice la verdad, no se pide ayuda de los gobiernos locales. ¿Qué es lo que está pasando en Guayas? ¿Qué es lo que está pasando en Guayaquil? Si con el liderazgo del gobierno se hubieran canalizado a tiempo los esfuerzos, los fondos del municipio de Guayaquil, los fondos de la prefectura del Guayas, que son instituciones nacionales fuertes que tienen capacidad financiera, yo estoy seguro que el problema no habría tomado las dimensiones necesarias. En este momento, cada territorio nos estamos defendiendo a nuestra manera. La preocupación principal que nosotros tenemos es determinar cuáles son las semanas donde vamos a tener el mayor número de contagios. De los datos que hemos analizado, será aproximadamente la primera, segunda y tercera semana de mayo. Para esa fecha vamos a tener los recursos necesarios para poner el hombro, para aportar al sector de salud y sobre todo para alimentar a la gente del sector urbano y del sector rural que no tiene acceso a ingresos para poder subsistir en este tiempo de cuarentena. Entonces, en esta primera intervención, lo que quiero dejar en claro que esta crisis no ha sido gestionada adecuadamente, que los territorios estamos individualmente tomando nuestras medidas, los lugares, los puntos de control, los puntos de sanitización lo estamos haciendo los municipios, las prefecturas y los gobiernos parroquiales, en unos casos apoyados con los ministerios, pero en la mayoría de casos la acción y la intervención que se hace
es divorciada. Por un lado, las disposiciones nacionales y por otro lado, los territorios tenemos que ajustarnos y acomodarnos a lo que tenemos. Muchísimas gracias, Guillermo. Le voy a pedir a Leonardo o Orlando que por favor también nos ayude con su participación con respecto a esta pregunta. Recuerdo a los panelistas que tenemos 5 minutos por pregunta. Yo les voy a ir indicando por el chat o por interno, ¿sí? Para que todos podamos avanzar las 3 secciones que tenemos para el panel. Entonces, muchas gracias, Guillermo. Leonardo, tienes la palabra, tienes 5 minutos. Muy buenas tardes, nuevamente. Espero que el audio esté bien. Básicamente coincido mucho en el diagnóstico de Guillermo en cuanto a la articulación que se requiere para este tipo de emergencias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados de todas las provincias, estoy seguro que estamos prestos a apoyar, más allá de nuestras competencias. Estamos dispuestos a intervenir con recursos adicionales a lo previsto en nuestros presupuestos. De hecho, nosotros hemos hecho la declaratoria de la emergencia institucional, hemos puesto una primera asignación de $4 millones para atender la emergencia. Y le hemos dicho a los voceros del gobierno nacional, del territorio, como a nivel nacional, a algunos ministros, incluso el propio vicepresidente de la República, que deberíamos decirnos desde el gobierno nacional cuál es el aporte que quieren que hagamos las prefecturas, los gobiernos municipales, más allá de nuestras competencias, y obviamente atender lo más urgente, que para nosotros es ampliar al máximo nivel posible la cobertura de los centros de salud, de los hospitales, la atención prehospitalaria, incluyendo ambulancias. Nosotros hemos aportado con una unidad de ambulancia, estamos prestos a ir aportando en adquisición, pero sería muy importante que el gobierno transparente, en este caso las necesidades, en el caso de Manabí, también hay necesidades de hacer mucho más pruebas. No tenemos un laboratorio, se están haciendo las gestiones, incluso el sector privado está presto a cooperar. Pronto llegará por parte del sector privado un laboratorio de biología molecular para hacer pruebas en la provincia, en la tercera en población, con 1.588.000 habitantes, de acuerdo a las proyecciones del INE al 2020, distribuido en cerca de 19.500 kilómetros cuadrados y en mucha dispersión poblacional. Y aquí tenemos 22 cantones, 55 parroquias rurales, y es muy importante, obviamente, que podamos tener pruebas con una mayor celeridad en cuanto a sus resultados. Hasta tanto, nosotros somos una provincia de un 43% de participación en la población rural, dentro de la población total, pero también en cuanto a la severidad, a la intensidad de la pobreza en el sector rural, tenemos una relación casi de 3-1 con el sector urbano. Mientras la pobreza extrema ha subido a niveles de 11.3 puntos en el sector urbano, en el sector rural es prácticamente 20 puntos más, casi el triple, cerca del 33%. No obstante aquello, hay una realidad, que en el sector rural, al estar más dispersos, a no tener tantas concentraciones en trabajo, en supermercados, en mercados, obviamente relativamente la población estaría menos expuesta, pero también hay una lógica que es parte de la cultura, de la idiosincrasia y es parte de la realidad del abastecimiento en el sector rural, que las ferias, que son los sábados y domingos, son puntos de concentración del sector rural que trabajan de lunes a sábado, y el sábado en algunos casos, el domingo de gran mayoría, va a ser las compras de la feria, las compras del mercado, obviamente a las cabeceras parroquiales, a las cabeceras cantonales, y ahí obviamente tenemos los riesgos de exposición, porque hay menos abastecimiento de mascarillas y menos recursos. Afortunadamente hay una donación de alimentos, una empresa permite cubrir en alguna parte la necesidad de alimentos. En ese sentido, han concentrado probablemente en una primera fase en el gobierno nacional, en el municipio, la atención a las partes urbanas. Nosotros en ese caso hemos visto esa realidad y estamos dando una atención mayor a la participación a la población del 53%, de un 52%
de las raciones de alimentos. Hemos adquirido 50.000 raciones de alimentos como gobierno provincial y estamos recibiendo donaciones, llevamos casi cerca de 10.000 donaciones de raciones de alimentos. Estamos atendiendo con criterios de equidad poblacional y de extrema pobreza, tanto al sector urbano como al sector rural. Ahora, si bien es cierto, habría más dispersión, menos aglomeración en el sector rural, estamos viviendo una realidad, sobre todo en los cantores del sur, que tienen más imposición por su vinculación con la hermana provincia de Guayas, incluso con la hermana provincia de Santa Elena. Manavita ha sido migrante, muchos manavitas, colonias muy grandes, en Quito, en Guayaquil, en Machala, en Tungurahua en general, en todo el país. Los manavitas están viniendo los manavitas, incluso escondidos dentro de los medios de transporte que con alimentos, porque primero en Guayaquil la mayor parte o muy buena parte de la población manavita se dedica también a lo que se dedica la mayoría de la población, al comercio informal, que viven del día a día, comercio autónomo, haciendo mucho esfuerzo, que viven los esfuerzos diarios. Entonces, ante la falta de actividad económica, ante la posibilidad de que tengan un pariente en la provincia de la familia, que puedan proveerse de alimentos, que puedan ser atendidos, están migrando a la provincia y esa ha sido la mayor causa de casos nuevos de COVID, que hoy, de acuerdo a las cifras oficiales, ya están en un número de 159 casos. Y en la medida que hay más pruebas, más resultados, vamos a tener más casos. En este contexto, nosotros estamos trabajando en protección del sector rural y en integrar las zonas alimenticias para que no tengan que emigrar a las cabeceras parroquiales, a las cabeceras cantonales. Pero también, obviamente, hay que establecer una adecuada coordinación para que los centros de salud, que son más pequeños, tengan atención en el sector rural. Los dispensarios, Manaví lidera el número de dispensarios del Seguro Social Campesino, con cerca de 128 dispensarios. Y hay temas que tengan conocimiento de necesidades básicas en cuanto a insumos, a mascarillas, incluso para el personal de la salud, que es el primero que está sufriendo el personal de fuerza pública bajas. Entonces, hemos propuesto al gobierno cubrir incluso con recursos del gobierno provincial en base a las creencias que tenemos ciertos insumos, equipos, incluso estamos dispuestos a comprar reactivos, insumos para hacer más test y para equipar los centros de salud de la provincia de Manabí. Muchísimas gracias, Leonardo. Un poco de lo que nos han dicho nuestros panelistas. Bueno, aparte de esta necesidad de transparentar la información y las necesidades de salud en cada una de las provincias con cada una de sus particularidades, existe una relación entre lo urbano y lo rural, ¿no? Que sí está muy mediado por la producción y la comercialización de alimentos, ¿no? Uno puede ver en estos días en zonas muy afectadas como Guayaquil que cierta población no puede acceder a alimentos porque no están abastecidas las tiendas, mientras que en las zonas de producción agrícola, ¿no? Se sigue generando los bienes, ¿no? Pero están teniendo problemas para comercializar, porque no hay los transportes, porque no hay los salvoconductos, ¿no? En este sentido, le queríamos preguntar a nuestros panelistas cómo garantizar las cadenas de comercialización y distribución de alimentos desde los productores rurales, ¿no? Y que sostengan, que cumplan con un reto, ¿no? Que es sostener al mismo tiempo los circuitos cortos locales, ¿no? Dadas las condiciones de vulnerabilidad en el sector rural que hemos hablado, el ingreso de las familias rurales y la seguridad alimentaria a nivel nacional, ¿no? Eso es un gran reto que creo que tenemos en este momento. Yo le voy a pedir a Guillermo nos ayude empezando con la respuesta a esta pregunta. Bueno, si nosotros revisamos la información nacional, los indicadores, voy a compartir la pantalla. No sé si ya está, se puede observar.
Si nosotros vemos la estructura de la economía ecuatoriana, es la estructura económica quien más aporta es la manufactura a nivel nacional. Viene luego la construcción con el 12%, las actividades profesionales, y aparece en quinto lugar la agricultura, la ganadería, la silvicultura y pesca, a pesar de que este sector aporta con el 28% de los empleos a nivel nacional. Pero si nosotros indagamos ya en los territorios, vemos que esta realidad es diferente. Tenemos aquí la estructura económica, por ejemplo, de la provincia del Carchi, una provincia agrícola, ganadera, con iniciativas de pequeña y mediana agroindustrialización, y así que la agricultura es el rubro principal, el rubro fundamental. Las actividades que se están permitiendo actualmente precisamente son las actividades agrícolas y ganaderas. Si bien es cierto, ya se tienen ciertos impactos negativos, sobre todo en las pequeñas unidades productivas, pero aquellos productores que están vinculados con los mercados nacionales siguen produciendo, siguen enviando los alimentos, y ahí nos damos cuenta el gran peso y el motor que significa Guayaquil, que significa la provincia del Guayas. Yo les pongo el ejemplo que Carchi cada año tiene entre 7,000 y 10,000 hectáreas de tubérculo de papa, que es el producto símbolo de nuestra provincia, y que gran parte de ese producto se comercializa en los mercados de Guayaquil. Nos damos cuenta de ese vínculo económico que tiene Guayaquil con todo el país, pero ese vínculo económico también ha generado que, por ejemplo, en las provincias del norte del Ecuador, los casos hayan sido traídos precisamente de Guayas. El primer caso en el norte del país fue de un empleado público que realizaba sus actividades en Guayaquil. Tenemos sospecha en el sector agrícola de la provincia del Carchi de algunos casos que todavía no han salido los resultados, pero por sus actividades de trabajo y comerciales con Guayaquil también están en cuarentena. Entonces, con esto quiero decir que las actividades agrícolas, pecuarias se han mantenido, que el impacto todavía no es grande. Ya a nivel interno, ¿qué es lo que está pasando? Nuestra provincia, principalmente para abastecer a los mercados de la ciudad de Tulcán, se abastecía de productos del lado colombiano. Hablemos de algunos productos de manera legal, otros de manera de contrabando. Esa es la dinámica que tenemos en territorio. Ahora esos productos ya no pueden pasar, no se pueden pasar ni legalmente ni de contrabando. El impacto en los precios se ha sentido, pero todavía ese impacto no es mayor. Con la producción local, con la producción rural de nuestra provincia se ha podido abastecer a los mercados locales. Tenemos la ventaja de que nuestra provincia tiene 6 cantones, no es un número tan grande de cantones, y los 6 alcaldes han implementado medidas de control, de distanciamiento social, de sanitización en cada uno de sus sectores, y esto ha permitido que se pueda disminuir el riesgo. Pero esto es a las 4 semanas de este aislamiento social. Nosotros creemos fundamental que como gobiernos locales debemos garantizar, por ejemplo, que muchos sectores productivos tengan acceso directo a los consumidores en las ciudades. Ya algunos canales de comercialización se han visto limitados, algunas comunidades medianas y pequeñas de nuestra provincia han restringido el ingreso de los intermediarios, de aquellas personas que llevan sus productos al resto del país, y ahora se están buscando iniciativas para que esos productores directamente o con intermediarios locales puedan llegar con sus productos hacia las ciudades. Yo creo que este es un tema que a futuro va a cambiar la dinámica de comercialización. Las cadenas cortas de distribución de los productos van a variar, van a generar otra suerte de dinámica. Se va a priorizar el contacto directo entre el consumidor y el productor. Han nacido en estas semanas algunas iniciativas viables en los 6 cantones de nuestra provincia. Los agricultores se han organizado y están entregando, por ejemplo, a domicilio directamente las canastas de productos. Yo creo que esto hay que saberlo aprovechar. Algo que no se ha hecho ha sido no aprovechar toda esa
todo ese tejido social que hoy solidariamente puede atender la distribución en las ciudades. Al momento, en los mercados internos de la provincia no ha habido desabastecimiento y tampoco de los productos de primera necesidad que vienen del interior del país. Muchísimas gracias, Guillermo. Ahora le vamos a pedir a Leonardo, por favor. Leonardo. No te estamos escuchando. Okay. Hola. Ahí sí. Hola, ahí sí. Bueno, en el caso de Manabí hemos también tenido iniciativas desde los cantones, desde el gobierno provincial. Hemos armado una plataforma, una base de emprendedores y de productores que hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía a través de nuestra página web. Y adicionalmente se difunden las iniciativas locales. Tenemos una red a nivel de los cantones con el gobierno provincial, las direcciones de desarrollo económico, productivo, conectadas con nuestra dirección de fomento productivo, justamente para establecer mayores vínculos entre los gobiernos que tienen la responsabilidad a través de la red de mercados, la comercialización y la dirección de fomento productivo del gobierno provincial. ¿Qué iniciativa estamos trabajando? Una iniciativa que justamente procure esos circuitos cortos con un valor, un principio que es el comercio justo. Es decir, en la parroquia, esas 55 parroquias, en las cabeceras cantonales, identificar a los productores de las diferentes comunidades. En Manabí, aparte de las 55 parroquias, hay parroquias que tienen 50, 60, hasta 80 comunidades. Estamos hablando de cerca de 2.000 comunidades, de 100, de 200, de 400 familias. Entonces, traer esa producción hacia la cabecera parroquial, promover obviamente un comercio justo, que haya infraestructura, que haya inocuidad, en este momento que haya bioseguridad en el acceso hacia los centros de aglomeración. Estamos viendo iniciativas del gobierno local, nosotros vamos a complementar en los mercados de arcos de desinfección peatonal. Nosotros estamos haciendo los arcos de desinfección, tenemos ya 2, vamos a hacer un tercero en los principales accesos a la provincia, arcos de desinfección vehiculares, pero también vamos a contribuir con arcos de desinfección peatonales. Pero esta dinámica de tener prácticas de comercio justo, interrumpir o tratar de minimizar o cortar demasiado eslabones en la cadena, acercar al productor a una asociación de producción y de comercialización o a un mayorista parroquial, cantonal, para que a su vez vaya a los otros mercados ya más grandes, cantonales o regionales, va a permitir obviamente tener un precio más justo para el productor, tener mejores condiciones de comercialización y tener obviamente una dinámica de productos más frescos, una oferta obviamente que también tiene que poner sus reglas o más bien promover también a que nuestros productores entiendan la dinámica del consumidor de pequeñas presencias que hemos encontrado, a pesar de ser productores de arroz. Generalmente vendemos producción por quintales y ahora se requieren raciones de alimentos, producción de 10 libras, de 5 libras, y hemos tenido un poco de resistencia a, por ejemplo, atender esas necesidades del mercado. Estamos haciendo esfuerzos para decirle a nuestros productores, veamos una oportunidad aquí, veamos presentaciones más pequeñas, veamos obviamente la formalización de la economía. Entonces, es muy importante en este momento tener ese acercamiento entre los productores que estén organizados. En Manabí, sobre todo, tenemos muchos, la mayoría de nuestros productores son micro y pequeños productores. Entonces, tenemos que trabajar mucho en fortalecimiento asociativo de productores y de la red de comercialización. Luego, obviamente, necesitamos tener plataformas logísticas que agreguen valor. Hoy, por ejemplo, estamos teniendo, en el caso de abastecimiento, un 30% de escasez de productos que vienen sobre todo de la sierra, pero también nuestro queso criollo, que todavía no está en las fechas de los supermercados, como sea, que es muy reconocido el queso criollo de Manabí, pero que no tiene registro sanitario, que no tiene una formalización todavía en el mercado nacional, tiene problemas ahorita, un 40% se está quedando de la producción que se consumía fuera
de la provincia. Entonces, está sirviendo para abastecer, todavía no hay desabastecimiento de los productos nuestros, se está produciendo todavía en el sector rural, donde comienza a haber un poco de desabastecimiento, es a nivel comercial con productos que nos vienen de otras provincias y también con ciertos insumos para nuestros emprendedores, por ejemplo, recipientes, sachets, algunos insumos que tienen que ver con los emprendedores que ya están agregando algo de valor. Eso ya está teniendo complicación con las restricciones de movilidad. Entonces, todos esos temas los estamos conociendo con un contacto permanente a través de las nuevas formas de comunicar, interactuar con chats, con las plataformas en línea, para saber, obviamente, cómo está el mercado de producción y la comercialización en la provincia de Manabí. Oportunidad de unirnos con los gobiernos municipales para que a través de la red de mercados lleguen productos sin tantos eslabones en la cadena, donde a veces lamentablemente en esa intermediación, a veces perniciosa, a veces perversa, a veces de acaparamiento, a veces de imposiciones de condiciones por el financiamiento oneroso o de insumos, hacen que el problema, obviamente, el precio generalmente injusto. Entonces, en ese sentido, hoy estamos viendo una oportunidad para cortar la distancia entre el consumidor, porque también se han desarrollado estos servicios de venta a domicilio. Entonces, la dinámica comenzó muy rápido, el servicio a domicilio, el sector transporte, de tricimotos, de taxis, de camionetas, de alguna manera sostiene su actividad por estas entregas a domicilio. Y en esa lógica, durante algunos meses, yo pienso que vamos a tener que promover que las compras sean para todos, sea más fácil, que sepamos ya no ir a buscar a ver si existen o no existen los productos, sino que obviamente tener una nueva lógica, una oferta que atienda también las necesidades de un consumidor que quiere ahorita protegerse, que va a salir menos. Y en ese sentido hay que ver como oportunidad el comercio electrónico, hay que ver como oportunidad el servicio a domicilio, hay que ver como oportunidad las plataformas digitales y hay que ver como gran oportunidad seguir fortaleciendo la producción de alimentos. Haciendo un análisis incluso con la cooperación de la Unión Europea, ya a nivel mundial ya se ven las cadenas que van a crecer o que podrían crecer y las cadenas pues, van a hacerse más débiles lamentablemente por un tiempo. Por ejemplo, el turismo nos preocupa mucho, que estaba creciendo con fuerza en Manabí y va a tener que tener una reconversión, porque va a bajar el turismo internacional, va a bajar el turismo nacional, incluso el turismo interno de la provincia, y tenemos que buscar dinámicas alternativas de conversión a ciertas actividades. Así que también el sector artesanal es una fuente importante tanto del sector rural como el sector urbano, que podría estar en este momento con más fuerza haciendo prendas de protección, por ejemplo, para el sector de la salud. Muchísimas gracias, Leonardo. Le damos la palabra a Grace para que nos ayude con su análisis con respecto a esta pregunta. Para mí es compleja la situación de la pandemia porque nos obliga a pasar de la visión de la competitividad de la cadena hacia la sobrevivencia de las cadenas. O sea, no es el avance que teníamos hacia el sector terciario, hacia la generación de marcas de calidad. Ahorita tenemos que ver cómo sobreviven. Creo que esa urgencia sí me parece que tiene que estar presente en quienes trabajamos en lo subnacional. Inicialmente, la FAO recomienda priorizar la salud de los trabajadores para asegurar que existan y sigan funcionando las cadenas de alimentos. Esto implica trabajar en bioseguridad y trabajar en inocuidad de alimentos. Pero a mí me parece que es clave trabajar o garantizar las cadenas logísticas, como han dicho los prefectos. O sea, pero por ejemplo, en el caso de Manabí, las cadenas logísticas van desde lo local a lo regional, a lo nacional, a lo internacional. Y en las cadenas internacionales lo que se ve es una ralentización del comercio marítimo, lo cual en el mediano plazo va a tener
un efecto y un efecto económico potente. Por otro lado, esas cadenas locales y regionales, yo creo que esas cadenas locales y regionales se pueden sostener a través de lo que dicen los prefectos, las organizaciones, un nivel de asociatividad, pero sobre todo mantener esa cadena logística. Pero esa cadena logística requiere tener bioseguridad e inocuidad. ¿Qué acciones? Los prefectos tienen la competencia del fomento productivo, les toca por competencia este tema, pero tienen que asegurar ambos para que los productos lleguen bien y no aumente los contagios. Me preocupa mucho a nivel de país las cadenas fuertes, por ejemplo. Expoflores está diciendo que las empresas, los envíos en el mes de marzo cayeron al 95% en flores. Y las empacadoras de plátano están laborando al 50%. Es decir, que también va a haber un impacto en las exportaciones muy fuerte para los productores. Ahora, yo creo que hay que mantener a como dé lugar los empleos de los trabajadores, porque si se quedan sin ingreso, en el mediano plazo, esto puede tener repercusiones graves en la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque si pierden su empleo, pierden su ingreso, ya no se va a limitar mucho su acceso a alimentos. Y aquí me parece que esta ligación, esta vinculación con la seguridad alimentaria es importante hacerlo a través del acceso y de mantener a como dé lugar el empleo. Las ferias locales, que son estas cadenas cortas, que nos entusiasman mucho porque es producción limpia, es producción de calidad, es producción asociativa. Las ferias locales se deben mantener, pero se deben mantener bajo ciertos controles. Esos controles que permitan que no haya aglomeraciones, tal como están sucediendo en otras ciudades. Es decir, tal como se hace en los mercados, controlar a los compradores, generar bioseguridad en todo momento, que los gobiernos provinciales estén pendientes junto con los gobiernos cantonales de cómo se están sucediendo estas agroferias, estas ferias que son de productos agroecológicos fundamentalmente. Ahora, yo quisiera referirme mucho más al tema que tenía la pregunta Nora en relación a la seguridad alimentaria. Y a mí sí me preocupa este tema porque los datos del 2014 de ONSANUD ya nos decían que el quintil 1 más pobre estaba en alrededor del 34,9% de desnutrición crónica. Pero justamente este quintil 1, el más pobre, está cruzado de alguna manera con la población indígena, que es la que también se ve muy perjudicada. Y que también tiene el 39% de desnutrición crónica. Entonces, la crisis puede empeorar estos datos por la reducción de ingresos y el desempleo. No solamente quiero referirme a la producción para exportación, a la producción nacional, sino a estas cadenas cortas. La demanda se ha reducido y eso sí es importante también verlo, tenerlo en cuenta. Si la demanda se ha reducido y si los productores de alimentos están experimentando pérdidas, esto va a implicar una reducción de sus ingresos y una pérdida de alimentos. Y esa reducción de ingresos va a repercutir sobre su seguridad alimentaria. La otra cuestión, los colegios están cerrados, las escuelas están cerradas, todo lo que es complemento alimentario que podía llegar a los niños ya no está llegando. Eso también va a tener una repercusión. La FAO está advirtiendo sobre que esta caída en la demanda puede implicar que los productores pequeños dejen de producir. Y son ellos los que están abasteciendo. Con lo que empezaste tu moderación, Nora. Entonces, esto va a ocasionar efectos negativos. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer?
lo que podemos hacer es mantener, mejorar esa ayuda alimentaria de emergencia. Le oí al alcalde, al prefecto de Manabí hace unos días hablar de justamente cómo está coordinando con el nivel nacional para la entrega de 50,000 dotaciones de alimentos. Eso es súper importante en el corto plazo. Por otro lado, tenemos que reforzar las redes de seguridad para la población vulnerable. Y ahí es importante hacer una gran minga con la sociedad civil, la cooperación internacional, las ONGs para la distribución de alimentos. Posiblemente, como está haciendo el gobierno nacional, por supuesto, las transferencias de efectivo son importantes, pero también los gobiernos provinciales, en este caso, van a tener que hacer este intermedio entre local y nacional para generar mayor gestión, para que, por ejemplo, existan moratorias en los pagos de créditos, renegociación de créditos y demás. La gestión para los gobiernos provinciales es súper importante porque ellos tienen justamente la competencia de fomento a la producción. Muchísimas gracias, Grace. Me parece que de este análisis que nos haces y bueno, y de lo que nos han dicho los señores prefectos, ¿no? Salen cosas interesantes, ¿no? La una es que, bueno, estamos hablando de las cadenas cortas de alimentación, garantizar la seguridad alimentaria del país, pero también tenemos otros sectores productivos, ¿no? En la economía. Y ahí creo que tocas un punto muy interesante y es que, claro, tenemos estas economías locales, otros sectores productivos que abastecen lo regional, lo nacional y lo internacional. Y ahí has tocado el tema de los exportadores, ¿no? Mucho de el sector rural o de la producción rural o el sector, la producción a nivel territorial en las provincias ha ido aumentando su destino hacia las exportaciones, ¿no? Y también están estos otros sectores a los que han hecho referencia los prefectos, ¿no? Que son los que de pronto empiezan a haber escasez, todo lo que es ya elaborado, que ha pasado por un proceso de generar valor agregado, que son los que empiezan a tener como problemas de escasez en las provincias. Y también han mencionado los prefectos esto de las oportunidades que ante lo que nos pone la crisis sanitaria, ¿no? Y una de esas es esta posibilidad de pensar en la conversión productiva de ciertas actividades que se realizan en el país, ¿no? A nivel económico. En ese sentido, les queríamos plantear como pregunta, y quería empezar con Leonardo, ¿no? En cómo está siendo afectada, nos gustaría saber, ¿no? Cómo están siendo afectados estos otros sectores de la economía, cómo está siendo afectada la capacidad productiva y el empleo a nivel de provincias. Y ante esto, ¿qué medidas se pueden implementar desde los gobiernos locales para mitigar los efectos económicos de la pandemia y preparar la recuperación post-crisis, esta crisis a la que nos está haciendo referencia Grace, ¿no? Y muchos de los analistas económicos, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Lo que se viene luego de la crisis sanitaria es posiblemente una crisis económica bastante importante, ¿no? Entonces le voy a pedir a Leonardo que por favor nos ayude con su apreciación. Bueno, yo pienso creo que hay que hacer una reflexión antes de centrarnos en la reactivación económica, que es fundamental. Pero yo pienso que la reflexión que tenemos que hacer es que tenemos que repensar el de desarrollo y alinearlo nuevamente a la Constitución, a esa economía más justa y solidaria que es posible. Hoy no solo que es posible, hoy es imprescindible. En este contexto es muy importante primero garantizar derechos. Tenemos a población ya en extrema pobreza, a población vulnerable, población infantil, a mujeres embarazadas con desnutrición infantil. Aquí tenemos en Manabí un grave problema del embarazo adolescente. Y hoy es muy importante volver a reflexionar sobre qué tipo de Estado queremos. Y no podemos seguir permitiendo que se satanice a lo público. Muchas personas, muchas voces en estos últimos 3 años han venido satanizando el rol de la planificación, de la intervención de lo público. Y hoy hemos tenido casos muy lamentables de personas que han hecho empresas, de personas que honestamente han podido crecer dentro de la provincia y del país
y que hoy los recursos financieros no han sido suficientes para cubrir la salud. Entonces, primero, salud y educación es fundamental. Tenemos una brecha enorme todavía de inequidades con el sector rural. Tenemos que cubrir, obviamente, hoy también hay una oportunidad para que la academia, y nosotros estamos en nuestro plan de desarrollo, una oportunidad porque todos estamos utilizando el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. La academia se vincule más con el sector rural. Nosotros estamos tratando de llevar la academia al campo. Es fundamental el fortalecimiento de las capacidades. Nuestros agricultores que viven obviamente en una pequeña finca productiva, una pequeña unidad productiva, a veces tienen que complementar sus ingresos trabajando como jornaleros en otras propiedades, productores, para tener un ingreso que permita completar los recursos necesarios para mantener a sus familias. Entonces, pero el jornal se gana 13, 15 dólares. No hay, obviamente, un ingreso estable. Tenemos, obviamente, un gran subempleo. Tenemos en Puerto Viejo algo formal relacionado con la educación, con el sector público, con ciertas industrias, comercios, con ciertas cadenas nacionales que dan empleo formal, pero lo tenemos en Manta, Montecristi, Armió, donde tenemos la industria atunera, la industria de grasa y aceite, pero en el resto de los cantones que tienen un mayor peso en su población rural, la economía es mucho más informal. Y eso es algo que también tenemos que abordar. No podemos desproteger al pequeño productor, pero para eso se requiere un modelo productivo, un modelo de crecimiento endógeno. La planificación de la producción es fundamental. ¿Qué está requiriendo el mercado de alimentos y cómo podemos ser también autosostenibles desde el territorio? No quiere decir que no vamos a seguir comprando las papas del Carchi o que no vamos a seguir comprando otros productos de Guaya, de Pichincha, de Santo Domingo. Sí, vamos a seguirlos comprando, pero también tenemos que tratar de dar ese valor agregado y que no se dé en la economía este absurdo lamentable, que producimos la carne y la leche, porque tenemos el mayor hato ganadero del país, pero nos regresa el queso industrializado, nos regresa la leche pasteurizada, nos regresan los embutidos, porque no se termina de dar el valor agregado en la provincia. Entonces tenemos que generar una dinámica de comercio local, donde por ejemplo hay que volver a retomar cuánto hubiera servido el dinero electrónico en esta crisis, cuánto hubiera servido. La banca se opuso, dijo que iba a asumir el rol, ¿y qué ha hecho? Entonces hoy, estos mecanismos de coordinación social, como un instrumento como el dinero electrónico, fuera tan importante, obviamente, para reducir, obviamente, primero la transaccionalidad en efectivo, para poder cerrar transacciones electrónicas. Nos protegemos haciendo la venta a domicilio, no salimos, nos van y nos llegan y tenemos que sacar el dinero, y viene una persona a entregarnos un producto que está expuesto sin una mascarilla, sin unos guantes. Entonces, por eso es muy importante volver a repensar el Estado y volver a fortalecer el rol de planificación y regulación. El Estado tiene que intervenir, obviamente, con regulación, por ejemplo, en las compras. Nosotros tenemos dos cadenas que son muy frágiles, la del maíz y la del arroz, donde obviamente tenemos gran nivel de producción, hemos crecido en producción, pero tenemos problemas de precios en los últimos años y ya no está la unidad de comercialización del Estado, ya no está decidiendo. Nosotros estamos trabajando en esas dos cadenas con un proyecto integral de asistencia técnica, de obviamente variedades de semillas mejoradas, profesionales, agroseguros, hemos hablado con el gobierno nacional, con agroseguros y comercialización justa, hablando obviamente con la industria, por ejemplo, en el caso del maíz amarillo duro, con la industria de alimentos balanceados. Y es paradójico que teniendo Manaví una gran producción avícola, una gran producción de maíz, se compre la mayor parte de alimentos balanceados de otras provincias. Entonces, hemos hablado con el sector industrial, sobre todo de Manta, Montecristi y Armijo, que hay que migrar de la industria tunera, de grasa y aceite, a una industria integral de alimentos, agregando obviamente ese valor para seguir conquistando. Ya hay la capacidad industrial, ya hay la capacidad de exportación a grandes mercados y muy exigentes mercados, con políticas de bioseguridad, inocuidad, pero hay que conectarse más con el resto de la provincia, que es muy grande, que es muy diversa.
Entonces, en ese contexto tenemos una diferencia muy grande entre la pesca industrial y la pesca artesanal. Entonces, tenemos que ir cerrando brechas con capacidades, con infraestructura productiva. Solo el 3% de los productores acceden a riego tecnificado en la provincia de Manabí. Entonces, ahí esa realidad tenemos que cambiarla para que los agricultores puedan tener ingresos en invierno y en verano. Entonces, hay muchas cosas que debemos de repensar. Por eso tenemos que planificar mejor la producción, las relaciones de intercambio entre las provincias, dónde están necesitando nuestros productos y ver las oportunidades en función de una demanda que va migrando, que va mutando, que va siendo más exigente, y obviamente tenemos que impulsar a que nuestros emprendedores, a que nuestros productores a través de asociaciones vayan agregando valor, se formalicen, tengan registro sanitario, tengan obviamente una marca, un registro de propiedad intelectual, y adicionalmente en algunos productos nosotros tenemos la oportunidad de tener incluso denominación de origen, como en el cacao, como en el queso, como en el aguardiente que se produce en Junín, y eso obviamente también ir hacia el slow food, ya no la rápida, al slow food, que también se pague por el valor de lo central, el agroturismo, obviamente alrededor de la gastronomía, alrededor del abastecimiento de alimentos, alrededor de la artesanía. Podemos encontrar otros circuitos económicos, pero con criterios de justicia social, de mayor igualdad, de equidad, de inclusión, y en ese sentido también no olvidarse de la inclusión de la mujer en la economía de una sociedad todavía muy machista. Gracias, Bernardo. Le voy a pedir a Guillermo, por favor, su intervención. Bueno, lo que han dicho los panelistas es lo correcto, lo adecuado. Yo comparto que todos los esfuerzos que se han hecho a nivel local y a nivel nacional, en unos casos en las provincias con un menor grado de desarrollo, esos esfuerzos de agroindustrialización, en las provincias con mayor grado de desarrollo, y a nivel nacional, esos esfuerzos de impulsar el desarrollo tecnológico en nuestro país van a tener necesariamente que ser repensados. Debemos, por lo menos estos siguientes 3 años, pensar en el fortalecimiento de la producción nacional, en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, y utilizar la herramienta de compras públicas con la finalidad de dinamizar aquellos sectores pequeños, medianos y grandes que tienen la capacidad de brindar la alimentación a nuestro país. Les cito aquí un ejemplo. Las compras públicas en los últimos 3 años han tenido un impacto hacia la baja tremendo, de al menos un 40%. Les pongo el ejemplo de lo que hace el gobierno nacional, no este gobierno, lo que hacen los gobiernos nacionales en los últimos años en el programa de alimentación escolar. Las compras públicas priorizan la gran industria nacional. Se entregan alimentos que un porcentaje bajísimo, mínimo, de niños los consumen. ¿Cuáles son las experiencias exitosas que se tiene a nivel local? Programas de seguridad alimentaria que no solamente son el desayuno escolar, sino que son el almuerzo escolar. Con el apoyo, la capacitación, asistencia, algunos años de la cooperación técnica, se logra, por ejemplo, en nuestra provincia, se logra que alrededor de 3,000 niños del sector rural tengan acceso diariamente al almuerzo escolar, a través de la dinamización de las compras públicas a productores internos, con normas de producción de calidad, con asociatividad, con entregas a tiempo y en buenas condiciones. Y eso no solamente se hace en Carchi, se hacen en algunas provincias del país. Innumerables veces le hemos propuesto al Estado que hagamos lo mismo. Y el Estado sigue con su política de beneficiar a 2 o 3 grandes empresas y entregar productos que ni bajan la desnutrición de los chicos, ni dinamizan la economía de cada territorio. Yo creo que entender las compras públicas como canalizadores de recursos para fortalecer a los pequeños y medianos productores en las diferentes provincias va a ser fundamental. Una de las preguntas que hacía alguien a los panelistas decía que si tenemos un impacto de unos 5, de unos 10 puntos
en el Producto Interno Bruto, va a crecer la pobreza alrededor de un 30%. Vienen tiempos difíciles. Si no tenemos la capacidad de un liderazgo desde el gobierno ecuatoriano que tenga la capacidad de sentar a los diferentes sectores y lograr los acuerdos por dónde va a ir este país, realmente los indicadores para el 2025 van a ser los mismos que el año 2015. Vamos a tener un retroceso de una década. Estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias. Ya Grace decía que algo fundamental es mantener los empleos. Y eso es fundamental. ¿Y cómo mantenemos los empleos? ¿Qué podemos hacer nosotros los gobiernos locales si tenemos la competencia de fomento productivo con mínimos recursos? Lo que estábamos haciendo, asistencia técnica y capacitación a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, en el caso de nuestra provincia, vamos a tener que destinarlos a entregar insumos, a establecer estos mecanismos de subsidio para que ellos vuelvan a producir. Vamos a necesitar una cobertura del Ministerio de Agricultura, algo que tal vez sea satanizado por los analistas económicos, pero vamos a tener que, al menos por un tiempo, utilizar la fórmula de los productores de banano, un precio mínimo para asegurar que puedan cubrir los costos de producción nuestros productores. Es decir, vamos a tener que fortalecer la capacidad productiva pequeña y mediana, porque los grandes productores están en mejores condiciones, tienen que ser apoyados, sí, pero mucho más para sostener el empleo de los pequeños y medianos. ¿Qué otros sectores son afectados? En las provincias pequeñas, en las provincias fronterizas, el sector transporte tiene un impacto fuerte, grande. Transporte de carga pesada, transporte interprovincial, el sector comercial en las ciudades fronterizas, que ya venía teniendo un impacto fuerte por la devaluación de las monedas de nuestros vecinos, ahora prácticamente está liquidado. ¿Qué debemos hacer entonces? Diseñar cuáles son los fondos que necesita el Estado para poderlos canalizar a la economía. Va a tener que haber subsidios directos a aquellas empresas que generan mayor empleo, de la nómina, del pago de la seguridad social. Va a tener que encargarse por lo menos algunos meses el gobierno, va a tener que diseñar canales de crédito, tanto público como privado, a tasas de interés cero por algún tiempo para poder sostener a esos sectores productivos. Si el gobierno no toma esa iniciativa, si el gobierno no se alía con los gobiernos locales para dinamizar al sector productivo, vienen años durísimos para la economía nacional. Tengo dudas. Vamos a seguir planteando a través del CONGOPE, que es nuestro organismo, nuestro gremio de las prefecturas del país, vamos a seguir planteando estas medidas. ¿Qué es lo que hemos hecho para solventar esta crisis? Para solventar unas crisis se necesitan recursos económicos. Hemos pedido una moratoria al Banco de Desarrollo, ha aceptado esa moratoria por 3 meses. Eso, en teoría, nos da la posibilidad que los gobiernos locales tengamos recursos. No pagamos los créditos con el Banco de Desarrollo y tenemos recursos para afrontar la crisis. ¿Y por qué digo en teoría? Digo en teoría porque el Ministerio de Finanzas apenas nos ha pagado un porcentaje de las rentas del mes de febrero y creo que al menos en las siguientes semanas esta realidad no va a cambiar. ¿Qué hemos hecho nosotros a nivel interno? Hemos aprobado, me ha aprobado el Consejo, un endeudamiento con el Banco de Desarrollo. Un endeudamiento de acuerdo a las necesidades de nuestra provincia. El 50% de esos recursos los vamos a destinar para más kits alimenticios. Con lo que nosotros estamos destinando en este momento y vamos a hacerlo con este crédito del Banco de Desarrollo, vamos a tener la capacidad de que las familias más pobres del sector rural poder entregar un kit que va a permitirles al menos unas 4 semanas más este aislamiento en las condiciones que les afecten mucho menos. El 50% vamos a destinarlo, siendo un gobierno local, vamos a destinarlo a apoyar con trajes de bioseguridad, con mascarillas y con respiradores para el hospital de la ciudad de Tulcán. El gobierno que dice que tiene cubierto, el gobierno que dice que tiene los recursos económicos, no es capaz de entregar a nivel territorial respiradores que van a asegurar por lo menos salvar la vida de algunos de las personas. Entonces, con esa capacidad de gestión del gobierno,
¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? La academia, los movimientos sociales, los gobiernos locales, los partidos políticos, todos los sectores, todas las fuerzas vivas de nuestro país debemos establecer un acuerdo. Ahora no se trata de pensamientos ni doctrinas, no se trata si las políticas económicas son de derecha o de izquierda, son políticas económicas para sostener y reconstruir la economía del país. Y vamos a tener que repensar el papel del gobierno en esta reconstrucción. Si nosotros tenemos un gobierno débil, un gobierno que no tenga la capacidad de canalizar los recursos económicos, realmente el futuro del país en los próximos años es muy triste. El gobierno tiene que lograr un endeudamiento, aquel que tanto nos promocionó, que pagando los bonos global, los 300 millones, íbamos a tener casi que a la hora siguiente los 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto tendremos ya? ¿En qué vamos a canalizar como Estado esos 3.000 millones de dólares? Sí, me falta un minuto. ¿Cómo vamos a lograr que las empresas que más tienen hagan su aporte? ¿Cómo vamos a quitarnos del pensamiento que un Estado débil puede reactivar la economía del país? Eso es impensable. Tenemos que reconstruir las economías de nuestros países y mirar qué están haciendo otros territorios. Y para finalizar, quiero compartirles unos datos que nos generan muchísima preocupación. Con la información del día de hoy, el Ecuador tiene 260 casos positivos por cada millón de habitantes. Perú, nuestro vecino, tiene 136. Colombia, el otro vecino de nuestro país, tiene 41. ¿Por qué no han dado resultados esas medidas en nuestro país? Ecuador tiene hasta el momento 14 fallecidos por cada millón de habitantes. Perú tiene 4. Colombia tiene 1. La relación de fallecidos por casos positivos con datos oficiales es del 5% para el Ecuador, del 3% para Perú y para Colombia. ¿Qué está fallando? Algo no está funcionando bien y adecuadamente en nuestro país. Si nosotros analizamos los indicadores de contagio per cápita, vemos que Guayas tiene 77 contagiados por cada 100.000 habitantes, Galápagos 33. Si nos vamos a la zona norte, el Carchi tiene 8. Vemos que Imbabura tiene 5, vemos que Esmeraldas tiene 4. Yo creo que por lo menos estos datos tiene que sociabilizar el gobierno a los prefectos del país, a los alcaldes de las ciudades capitales de las provincias y juntos diseñar el siguiente paso. Hoy se está hablando con desesperación de una semaforización. ¿Qué van a ver? Los valores absolutos. Van a decir que Carchi tiene un valor muy bajo. De acuerdo, vamos a una semaforización, pero con las pruebas, con el número de pruebas adecuadas para cada territorio, con indicadores y objetivamente tomamos la decisión. Y luego de analizar la gestión de la crisis que ha hecho este gobierno siendo objetivo, a los datos me remito, es la peor gestión de la región. Entonces nosotros debemos cuidar que la post-crisis y el manejo de esta post-crisis sea adecuada, que ya no sigamos siendo el mal ejemplo, sino caso contrario, con la disminución de empleo, con la pérdida de empleos, tanto en el sector productivo privado como en el sector público, al menos 20% más de ecuatorianos serán pobres en los siguientes años. Si no logramos entender esta realidad como sociedad y si no logramos entender que hoy es el momento, hoy es la oportunidad de que aquellos sectores que más tienen carguen el mayor peso de esta crisis, habremos perdido la oportunidad de bajar los niveles de desigualdad como sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias, Guillermo. Le voy a dar la palabra a Grace. Bueno, yo quisiera poner solamente unos 3 puntitos para que no me digan que estoy usando más de 5 minutos. Lo primero es que, de acuerdo a la OIT, se calcula que al menos el 7% de los empleos pueden perderse con la crisis sanitaria a nivel mundial. O sea, la pérdida de empleo es una cuestión real.
Y sí, la pregunta es ¿hasta dónde podemos conservar los empleos si no se produce? O sea, si no se produce es complejo, por lo tanto tiene que haber mecanismos flexibles para recuperar la producción, por ejemplo, recuperación de jornadas laborales, no digo jornadas extras, sino jornadas laborales, recuperación en fin de semana, pero dependerá, por supuesto, de que exista la demanda. Y sabemos que la demanda se va a contraer. El FMI acaba de anunciar que 160 países van a entrar en recesión este año. Probablemente el nuestro es uno de ellos. A mí quisiera plantearles a los prefectos cuestiones que me parecen súper interesantes y sobre las cuales hay que trabajar más. Lo primero es esta organización de corredores logísticos interprovinciales. Me gusta mucho la cadena de la papa. O sea, Carchi es el líder en la cadena de la papa y es, por supuesto, un líder en estos corredores logísticos interprovinciales, y eso exige una coordinación y un apoyo conjunto muy importante. Provinciales, de los gobiernos locales y del nivel nacional del MAGAP. Entonces, el apoyo para mantener normas de bioseguridad en estos ejes, en estos corredores logísticos, para mí es clave. Ese es el primer punto. Me ha gustado mucho esta iniciativa de 15 provincias que trabajan con canastas de productos agrícolas. Entonces, que sirven a la producción, apoyan al productor y apoyan al consumidor con estas canastas en los domicilios de los consumidores. Me parece que eso ha sido súper importante en el corto plazo para no parar la producción, y me gusta esta idea, y las dos provincias están engarzadas dentro de estas 15 que están haciendo ese trabajo, porque eso también le permite al gobierno provincial comunicarse con la gente, interactuar, y eso le permite tener un nivel de gobernanza mayor y un nivel de cogobernanza y de idea de lo local, de confianza con la gente mucho mayor. Eso no solo es un posicionamiento político, sino que también le permite lograr una cooperación que ahora requiere. Entonces, esa cercanía es clave en estos momentos. Lo siguiente, me parece que a mediano plazo, seguir impulsando y fortaleciendo a las organizaciones de productores es clave. La asociatividad es un tema importante porque es la única manera de generar economías de escala con pequeños productores. No hay otra. Y por otro lado, todo lo que puedan hacer, todas las iniciativas que se puedan dar para fortalecer las ferias campesinas, las ferias de producción, es súper importante. Por varias razones he estado en los dos cantones, en las dos provincias, en ciertos cantones de sus provincias, y he visto el tamaño de las ferias, y yo creo que es una cuestión súper importante a mejorar, no solo por la calidad de producción, porque esto educa al productor, sino que también el consumidor se educa. Y creo que necesitamos un consumidor más informado, más educado, un consumidor que aprecie la calidad de lo que se está produciendo, que aprecie a las organizaciones y que sea un consumidor más responsable. Tenemos que avanzar. Esta es una oportunidad para avanzar hacia un consumo más responsable. Y creo que ahí los gobiernos provinciales tienen la palabra, y con esa cercanía lograda yo creo que se puede lograr, se puede trabajar. Y finalmente, un punto que a mí me parece clave, que tiene una repercusión en el corto plazo, pero que está vinculado con el mediano y largo plazo. Esta es una oportunidad. Lamento verlo como oportunidad, la verdad, pero creo que es el momento de que ustedes revisen sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y que, por supuesto, construyan, o sea, hagan un pare, ajusten y trabajen el tema de escenarios de futuras crisis. Porque de aquí a la postcrisis, esta no es la primera, o sea, esta no es la única. De aquí se van a venir varias crisis, ya lo dicen los científicos, ya las dicen las investigaciones, y es importante eso planificarlo. Entonces, me parece que sí tienen que trabajar con esa idea de prospectiva y con esa idea de lo que implica plantear estrategias frente a escenarios negativos. Posiblemente
De aquí a pocos meses más tendremos que encerrarnos de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? De aquí a 2 años más aparezca un nuevo virus. ¿Qué vamos a hacer? Todo eso tiene que estar, creo yo, planeado a nivel nacional y también a nivel subnacional. Y a mí me parece que la academia también es un actor súper importante para apoyar estas iniciativas. Nosotros estamos presentes, por ejemplo, en la sucursal Ibarra, tenemos también en Puerto Viejo, en Bahía, y ambas o otras universidades, por supuesto, podemos hacer mucho como actores para ponernos a pensar, reflexionar, productividad, trabajar con productores, asociatividad y demás, que eso se requiere en los actuales momentos. Yo creo que también es importante, por ejemplo, prospectiva, pero también es importante que vean en la academia un actor estratégico dentro de este avance post-crisis. Ahí me quedo, Nora. Muchísimas gracias, Grace. Yo creo que algo importante de esta sección es la reflexión que han hecho nuestros panelistas, ¿no? Las iniciativas locales requieren necesariamente articulación, planificación y diálogo y acuerdos de confianza con los entes estatales a nivel nacional, ¿no? Se han mencionado a varios de ellos, al Ministerio de Agricultura, también estaría el MIES en términos de protección social. Claro, no podemos pensar solamente cómo enfrentar esta crisis que, como dice Grace, ya se ha anunciado una recesión para más de 100 países, es muy probable que nosotros estemos dentro de esos países. Entonces, no es solo necesario las políticas a nivel local, sino esta articulación, esta planificación a nivel nacional, ¿no? Yo con esto le voy a dar la palabra a Axel, que nos va a plantear las preguntas del público en este momento, ¿sí? Hemos tenido, gracias Rita, alrededor un poquito más de 200 participantes y pues se han realizado alrededor también de 45 preguntas. Hemos tratado de recoger las preguntas más relevantes para cada panelista y hay una pregunta general. La primera pregunta para el economista Leonardo Orlando le pregunta David Vázquez, en los siguientes 3 a 6 meses, ¿cómo podemos alinearnos a las ONGs internacionales con su gestión para impulsar y fortalecer huertos familiares, generar juntos capital semilla para emprendedores y apoyar la comercialización de los mariscos? Para el economista Guillermo Herrera, consulta Alfonso Espinosa Andrade, ¿cómo cree que se pueda articular un fondo para que compren alimentos a los campesinos y permitan su venta o entrega a la población en cuarentena? Para el economista Gris Guerrero, Juan Diego Castillo consulta, ¿qué va a pasar con el nivel de planificación municipal? Pongo un ejemplo. En mayo se debe presentar el plan de uso y gestión del suelo, que es parte del ordenamiento territorial. ¿Cómo se van a poder ejecutar esos proyectos teniendo en cuenta el escenario adverso en el que nos encontramos? Una pregunta para todos los panelistas en general, que la realiza Vanessa. Dice, el procedimiento agroindustrial, entendido como el manejo post cosecha, su transformación y distribución de alimentos, ha sido poco considerado en la dinámica productiva del país y de las provincias. ¿Cómo incorporar este tema en la planificación provincial? Muchísimas gracias. Les recuerdo a los panelistas que vamos a tener con unos 5 minutos para contestar nuestra pregunta específica. Sé que es un gran reto manejar nuestro tiempo y dar respuesta también a la pregunta final, ¿no? Ya nos hemos pasado un poquito el tiempo. Entonces yo les voy a estar mandando por interno ya cuando se les esté viendo el tiempo, que estén atentos. Y pues nada, voy a empezar con Leonardo, por favor, contestar las preguntas del público. Bueno, a nivel de cooperación con ONGs, nosotros estamos con ONU Habitat y hemos planteado al sistema de Naciones Unidas en la intervención en el territorio con un plan integral donde estén varias de las agencias del sistema de Naciones Unidas, pero como ONU Habitat justamente estamos trabajando en la articulación entre lo urbano y lo rural. Tenemos un convenio, tenían que haber venido ya en este mes de marzo, tuvieron que haber venido y obviamente se pospuso y vamos a ver el mecanismo de cooperación. Pero también hemos postulado al Fondo de Desarrollo Ítalo-Ecuatoriano con la Unión Europea, está trabajando todavía en Manaví por reactivación
del terremoto. Hoy ya hemos conversado nuevamente que quizás tenemos que orientar algunos de los esfuerzos, de los recursos, de la asistencia técnica. Uno de los temas que se estaba trabajando con fuerza era un corredor turístico de las provincias hermanas de Manabí y Esmeraldas, los cantones costeros. Tenemos que ver obviamente cómo va a ser el impacto de esta crisis en el sector turístico, pero vamos a seguir impulsando la cooperación internacional, vamos a fortalecerlo institucionalmente también para la cooperación internacional, pero sobre todo con las universidades. Yo pienso que nosotros nos hemos sentado con la PUSE también, que es parte de las universidades que tiene presencia en Manabí, con las 5 universidades tecnológicos, nos hemos sentado para ver obviamente las fortalezas de cada una de las universidades, de sus facultades, en sus centros de innovación, de apoyo e impulso al emprendimiento en sus proyectos, y estamos nosotros trabajando para que esa fuerza productiva de los emprendedores, de los estudiantes, de los docentes e investigadores pueda incorporarse en el territorio para fortalecer las asociaciones productivas. En este momento es fundamental que nuestras principales cadenas productivas nosotros podamos orientarlas hacia la producción de alimentos. Nosotros tenemos proyectos de fortalecimiento de la economía familiar campesina, con pequeños proyectos de riego y de consumo de agua para la vida, y también de seguridad alimentaria, con producción de pequeños huertos, de pequeñas parcelas y también de huertas familiares. Cada vez que estamos trabajando mucho en el tema ambiental, estábamos ya migrando no solo hacia especies forestales, sino también hacia especies productivas, justamente para fomentar. Tenemos un proyecto para 1000 huertos urbanos, para estos huertos familiares. Cambiemos hábitos de consumo, de consumir más sano, tener obviamente también esa producción que en su momento la tuvimos con fuerza, que se podría estar perdiendo, retomarla, la agroecología, una producción más limpia, el cuidado de nuestros ríos, el cuidado del manejo integral de nuestras cuencas hidrográficas, de combatir la contaminación hacia mares y ríos, es fundamental. Una producción mucho más limpia y una integración entre la lógica de lo urbano y de lo rural, un mayor equilibrio y armonía entre lo urbano y lo rural. ¿Para qué? Para parar algo que ya se estaba dando con mucha fuerza en Manabí, en provincias también como Loja, no sé cómo estaba el tema en Carchi, la migración del campo a la ciudad. Hoy necesitamos nuestros productores, en promedio del censo del año 2010, probablemente pudieron haber subido un par de años al censo que se va a hacer en este año 2020, vamos a ver si se realiza en la misma fecha prevista, pero teníamos ya en promedio de nuestros productores agropecuarios, que a la vez que se estaban envejeciendo, se estaban empobreciendo, ya una edad de 53 años. La mayoría de las reuniones que yo tengo con sectores productivos son con gente mayor, la mayor parte mayores a 60 años. Entonces, ahí hay una brecha de capacitación, de conocimiento, y también obviamente no se está fortaleciendo la sucesión, el recambio generacional en el sector rural. Entonces esos temas tenemos que atender, y particularmente los gobiernos provinciales. Eso también, el proceso de desarrollo es un proceso también que parte por la decisión política. Tenemos que fortalecer la descentralización. Tenemos competencias muy duras con poquísimos recursos, como la de riego, y competencias sin recursos, como la de fomento productivo. Entonces, ¿cómo se hace fomento productivo sin recursos? Es realmente algo que tenemos que reflexionar. Y un tema fundamental de este proceso es que tenemos que ver dentro de la crisis nuevas oportunidades. Yo creo que es muy importante, voy a coincidir con Guillermo, el papel del Estado, de los gobiernos provinciales y municipales en la compra pública. Recientemente se acaba de aprobar en la Asamblea una ley de alimentación escolar. Yo pienso que eso debe de dejarse ayudar desde el gobierno central para que sean desde el gobierno provincial y desde los gobiernos municipales, pero principalmente los gobiernos provinciales, los que nos podamos dedicar a proyectos de alimentación escolar, que a la vez que corregimos la problemática de la nutrición infantil, corregimos también la comercialización injusta, la desigualdad,
el trato inadecuado a nuestros pequeños productores, fortaleciendo las compras para constituir los servicios de alimentación escolar en una herramienta poderosa para dinamizar la producción agropecuaria, por ejemplo, también dar ya un valor agregado con colada, con lácteos, con productos que ya tengan algún proceso de agroindustrialización, y eso es fundamental. Tenemos que centrar los ojos a la producción agropecuaria, pero para eso es muy importante coincidir en que la prioridad en este momento, hoy más que nunca, es una economía más justa y solidaria, el ser humano, la prevalencia del ser humano sobre el capital, y fortalecer las asociaciones de productores con herramientas, con insumos, con transferencias, con subsidios a el sector productivo, sobre todo a los micro y pequeños productores, promoviendo que se organicen pescadores, agricultores, ganaderos, operadores turísticos, el sector de prestación de servicios de alimentos, de limpieza, de textiles, en todo lo que son las escuelas deportivas, en uniformes para el servicio público, que tengan mucha presencia en nuestro sistema asociativo de la economía mundial solidaria y nuestros artesanos. Así que fortalecer las capacidades, y en eso vincular a la academia, vincular a los demás gobiernos autónomos centralizados, municipales, parroquiales, todos con un rol específico para articular nuestros planes de desarrollo y ordenamiento territorial, tener catastros obviamente de la producción, tener un sistema fiscal que sea sostenible, más justo, más equitativo, que el que más tiene más pueda contribuir, avanzar hacia la formalización de la economía con criterios de inclusión, con criterios obviamente de justicia social para los productores más pequeños, es fundamental. Y vamos a encontrar oportunidades en esta crisis, pero también tenemos que repensar el modelo de Estado y profundizar en la descentralización, porque son los gobiernos locales los que más conocen la realidad de los habitantes. Así que tenemos que encontrar muchas más oportunidades en esta crisis, que obviamente nos causa preocupación, fortalecer salud, educación, acceso al agua para la vida, para la producción, acceso al crédito con tasas justas, acceso a la tierra. Eso es fundamental, y obviamente promover políticas de comercio justo. Muchísimas gracias, Leonardo. Voy a pedirle su intervención a Guillermo, por favor. No te escuchamos, hay que poner el audio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por las preguntas. ¿Cómo se puede articular un fondo para la compra de alimentos de los campesinos e impulsar un programa de seguridad alimentaria? Yo creo que en la tarea fundamental de repensar el futuro, de adaptar nuestro plan de desarrollo estratégico para impulsar más los sectores agrícolas, los sectores pecuarios en las provincias agrícolas, hay que vincular la producción de nuestros agricultores con los programas de seguridad alimentaria a los grupos de interés prioritario. Comentarles que en nuestro caso ya por algún tiempo tenemos un programa de alimentación escolar. Esto nos permitió en esta crisis utilizar esos fondos propios de la prefectura para la adquisición de kits alimenticios. Estos kits básicamente por la logística tienen productos no perecibles. Ya en la segunda entrega nosotros vamos a activar a nuestros productores locales, que son los proveedores nuestros, para que también estos kits, estas canastas de alimentos tengan productos locales. Pero yo creo que algo fundamental es lograr con apoyo de los gobiernos locales que estas cadenas internas que se han formado en el tiempo, que están funcionando adecuadamente, sigan funcionando, apoyarlas con los temas de bioseguridad, de sanitización, quizá apoyarlos con el tema logístico y de transporte va a ser fundamental, pero en el caso nuestro, yo creo que hay que fortalecer esas iniciativas. Yo no creo que dé buenos resultados, tal vez buscar iniciativas de generar empresas públicas de comercialización. Allí no vamos a ser eficientes, sino más bien apoyar directamente para que
los productores puedan llegar directamente a los consumidores, apoyar en las partes débiles de la cadena, como es el transporte. Yo creo que esa va a ser tarea fundamental de los gobiernos locales. Y la pregunta general, ¿cómo incorporar los procesos de desarrollo agrario, industrial en nuestra participación? En nuestra planificación? Ya Leonardo lo dijo claramente, tenemos la competencia de fomento productivo, pero sin recursos económicos. Ya más de 15 meses hemos interpuesto los prefectos de la Mancomunidad del Norte, que son las 4 provincias del norte del país, una demanda a la Corte Constitucional. Ya tenemos nueva Corte Constitucional, esperemos que funcione en derecho y que esa resolución permita que los fondos que maneja centralizadamente el Estado a través del Ministerio de Agricultura y otras instituciones pasen a los dueños de la competencia, que somos los gobiernos locales. Sin embargo, de eso, yo creo que de acuerdo a la realidad de cada provincia, las provincias de la costa por lo general tienen una visión a la agroexportación. Yo creo que debemos apoyar como gobiernos locales y como gobierno nacional también esos temas que generan empleo. Las provincias serranas tenemos que fortalecer los procesos de valor agregado. Un ejemplo bueno de nuestra provincia es el sector lácteo, por ejemplo. La producción láctea está compuesta por industrias, por grandes industrias internacionales, industrias nacionales, pero también una fuerte red de productores de queso, no solamente el queso fresco, sino que han incursionado en diferentes tipos de queso que tienen una gran porción del mercado local y están pensando también ya en exportar su producto. Estas iniciativas que surgen de los pequeños, medianos productores, estas iniciativas que han tenido créditos privados y públicos que hoy están siendo parte de la afectación de esta crisis, deben ser apoyadas por los gobiernos locales. Les decía, ¿qué hacemos nosotros? Acompañamiento y asistencia técnica. Hoy tenemos que vincular un elemento más, que es la entrega de insumos agrícolas, la entrega de semilla de buena calidad, por ejemplo, la entrega de los productos que necesitan para complementarlo, fuertes inversiones que también nosotros tenemos que acompañar en los procesos de post cosecha, en los centros de acopio para estas organizaciones que estén demostrando eficiencia y efectividad. Es decir, la estructura de nuestros presupuestos va a tener que cambiarse. Con alegría también lo digo, la ciudadanía está apoyando esto. Hay gobiernos locales y gobiernos locales, pero hablo en términos generales. Todos los rubros de promoción van a tener que bajar por lo menos a un 30%. Todos los rubros de apoyo a festividades provinciales, cantonales, van a tener que bajar a 0. Vamos a tener que diseñar un sistema de indicadores de gestión pública mucho más fuerte, mucho más estricto para obligar también a los gobiernos locales que su gestión sea eficiente, que estemos dentro de los límites aceptables de gasto corriente y que todos los recursos que se destinan hacia los ciudadanos sean utilizados eficientemente y midiendo los resultados de esta canalización. Si nosotros exigimos transparencia del gobierno, si nosotros exigimos honestidad del gobierno, lo primero que debemos hacer como gobiernos locales es ser ejemplo de transparencia, de honestidad y de participación ciudadana. Muchísimas gracias, Guillermo. Grace, por favor. A mí me parece, frente a la primera pregunta, que nos lleva justamente cómo hacer con la planificación del uso del suelo ante esta situación de la pandemia, me parece que sí va a haber una moratoria para la entrega de los POAs, perdón, de los PDOTs. Y con esta moratoria de los PDOTs, yo creo que se puede aprovechar bien para hacer un buen ejercicio de prospectiva, que me parece que sí sería sumamente útil. Lo otro es que todos estos, los 3 niveles, digamos, los 3 niveles subnacionales de gobiernos, sí es importante trabajar en conjunto. Y a mí me parece que de cara a cómo fomentar cadenas,
hay un error que tal vez sí deberíamos verlo en general. Yo también he sido parte de organismos de cooperación cuando era más joven y me parece que uno de los grandes errores era trabajar siempre desde la perspectiva de la oferta. Y creo que en cadenas productivas se nos obliga de manera mucho más fuerte a trabajar orientados hacia la demanda. Entonces sí creo que el primer paso para fomentar cadenas y cadenas de valor es trabajar desde la perspectiva de la demanda, de lo que está requiriendo la demanda y insisto, nosotros no somos parte importante de cadenas globales, lamentablemente, pero sí podemos tener oportunidades de nichos de mercado. Entonces, los nichos de mercado orgánico, los nichos de mercado de comercio más justo, los nichos de mercado de producción más limpia, los nichos de mercado vinculado a aquello que producimos bien, lo agrícola, que han señalado los dos prefectos, y agregar un poco de valor, me parece que tiene que ser parte de lo que tiene que ser una planificación organizada, una planificación territorial que dé cuenta de un sistema productivo que está ahí, que es real. Por otro lado, sí me parece que dentro de esa organización de planificación también es importante tomar el rol de las ciudades, y es el rol de las ciudades pequeñas. Creo que si se quiere fortalecer a las cadenas, un actor sumamente importante es identificar qué rol y qué función están cumpliendo las ciudades pequeñas. Y lo digo porque tanto Manabí como Carchi tienen ciudades que tienen una importancia muy grande a nivel administrativo, financiero, económico, pero ciudades que se han estancado. Y esas ciudades que se han estancado, créame, estoy segura de que no van a poder potenciar cadenas. Entonces, sí es clave, por supuesto, identificar cuáles son esas funciones, esos roles. No todas las ciudades tienen el mismo nivel, la misma funcionalidad, pero sí es importante que se visibilice y se potencie, porque esos son justamente los servicios que requieren las cadenas productivas. Respecto a la cadena de servicios, perdónenme, hay esta cadena de turismo que es tan compleja, sobre todo tan compleja, turistas potenciales, me parece que nosotros tenemos que trabajar mucho internamente en nuestra identidad, en las experiencias que podemos brindar al turista. El turista no va a consumir un servicio, el turista va a vivenciar una experiencia y una experiencia que está basada en nuestra propia identidad. Me parece que si fortalecemos mucho esta identidad del ser manabita, esta identidad del ser guerrero carchense, esta identidad del jameño, esta identidad del lojano, eso es lo que puede atraer a un turista regional y un turista internacional. Muchísimas gracias, Grace. Les agradecemos mucho a nuestros panelistas por su intervención y a los participantes por sus preguntas y por estar atentos a este panel. Y antes de darle la palabra a Andrés Mideros, quería hacer como un pequeño resumen de cosas que me parecen importantes que han salido en este diálogo, ¿no? Creo que la primera es cómo esta crisis ha puesto sobre todo a una demanda tradicional de muchísimos años de los sectores productores, campesinos, pequeños y medianos, y es esta problemática de las cadenas, ¿no? De las cadenas de comercialización, que son muy largas, como hay mucho espacio entre el productor y el consumidor, y esta situación de emergencia sanitaria nos ha puesto frente a eso y ha hecho que tanto los gobiernos locales como las organizaciones de productores y de comerciantes al final vean mecanismos para resolver esta problemática que tiene muchísimos años, porque es una demanda permanente, ¿no? Para poder llegar a cortar las cadenas y poder llegar con mayor facilidad al consumidor. Y como nos decía Grace, eso plantea para los pequeños productores algunos desafíos, ¿no? Eso es cómo adoptan normas de bioseguridad, por ejemplo, no más
creo que va a ser un reto luego del coronavirus, ¿no? Porque vamos a estar todos muy aprensivos con el tema de la salud, del cuidado, de no contagios, de no nuevas epidemias, es un poco el escenario que se nos está presentando hacia el futuro. Y ahí creo que hay una oportunidad y hay como algunos retos, ¿no? Tanto para los productores como para los gobiernos locales, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta, y esto no se lo ha puesto sobre la mesa, los otros sectores de la economía, ¿no? Que actúan tanto a nivel local como a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Y ahí tenemos las cadenas o los sectores de la economía de la producción agrícola que se destinan a la exportación, y ahí es importante mantener condiciones adecuadas de empleo, ¿no? Ahí hay un gran reto, y es qué va a pasar con el empleo entre la caída de la demanda internacional de algunos de los productos que nosotros exportamos y que son importantes para nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué va a pasar con las condiciones de empleo ante la contracción de la demanda internacional de estos productos? También ahí hay un gran desafío que es cómo enfrentamos y cómo garantizamos la alimentación, el sistema de alimentación del país. Y ahí una cosa muy importante es la asociatividad, ¿no? Cómo se fortalecen los espacios asociativos, ¿no? Y eso necesariamente requiere la intervención de los gobiernos locales, necesariamente requiere la articulación y la coordinación con el Ministerio de Agricultura, con los espacios de toma de decisión nacional. Una cosa muy importante, me parece que se ha dicho, es que las políticas a nivel local, de los gobiernos locales, y de acuerdo a sus competencias, requieren un marco de toma de decisiones a nivel nacional, ¿no? Aquí se ha hablado de el reto de mantener el empleo, de cómo enfrentamos problemas estructurales, se ha hablado de riego, se ha hablado de comercialización, se ha hablado del problema de la migración campo-ciudad y cómo el campo ha quedado habitado por personas mayores a 50 años, ¿no? Se ha hablado de las condiciones de consumo del agua. Todo eso requiere decisiones no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Y ahí es importante, se ha hablado aquí de la planificación, la recuperación del Estado, la recuperación de la planificación, del fortalecimiento de la descentralización. Y ahí una política que ha salido varias veces en este panel es la importancia que tienen las compras públicas, ¿no? Para darle respuesta a necesidades muy inmediatas como la desnutrición infantil o el abastecimiento de alimentos a grupos de la sociedad más vulnerables, y que estas compras públicas necesariamente coordinen o articulen con los gobiernos locales. Y eso requiere sin duda un fortalecimiento de la planificación nacional y que el Estado se establezca, ¿no? Dentro del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel local, acuerdos de confianza, ¿no? Y ahí no solamente estamos hablando de los gobiernos locales, del gobierno nacional, sino que tenemos otros actores como las universidades, los organismos de cooperación internacional y fundamentalmente los actores productivos, ¿no? Los pequeños y medianos productores. Ahí tenemos ciertos sectores de la economía dedicados al turismo. Y pensar también ahí a los actores del fortalecimiento de las cadenas productivas que generen mayor valor agregado. ¿Sí? Sin duda, creo que el reto de enfrentar lo que se viene post-crisis sanitaria, que no sabemos cuándo va a terminar, es un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo de confianza de todos estos actores que han sido mencionados en este panel, ¿no? Yo le doy la palabra a Andrés. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Me voy a tomar solo 3 minutos. Yo creo que hay 3 ideas fuerza que también nos permiten ir construyendo dentro de esta serie de foros. El video de la grabación, con la grabación de este foro va a estar disponible ya a partir de esta noche. Y estará en las redes sociales de la Facultad de Economía de la PUCE. Compartiremos también, evidentemente, con los prefectos para que nos ayuden a hacer público y masificar, digamos, el contenido de estas discusiones. También los estamos sistematizando porque la idea de todas estas iniciativas es poder ir
aportando desde la academia en la construcción de una serie de insumos de análisis y de recomendaciones de política pública, tanto a nivel nacional como subnacional. En ese sentido, plantear también a los prefectos aquí presentes y a prefectos en general y otras autoridades del país el compromiso de la academia para poder colaborar con ustedes. Desde la PUSE tenemos un programa de maestría en economía para la política pública y justamente la vinculación que se busca hacia la sociedad es en la construcción de políticas públicas con las autoridades locales y otros actores sociales y fuerzas vivas del país. En el tema de hoy, yo sé señalar tal vez un elemento clave que ha salido, que es el tema de la seguridad alimentaria y algo que se decía que en este momento hay que sostener las cadenas de producción de alimentos, donde la crisis desde el punto de vista de la salud a través del coronavirus no es tan intenso como en las zonas urbanas, pero si es que llega pone en riesgo la producción de alimentos y genera un escenario mucho más fuerte. Entonces es un sector que hay que proteger, garantizar y sostener la producción de alimentos que necesitamos todos y todas. Creo que hay iniciativas muy claras como de corredores logísticos a nivel nacional que permitan esa garantía de alimentos, iniciativas que han tomado varias prefecturas en cuanto a las canastas de alimentos para llevar directo desde los productores locales. Ato eso con un segundo punto, la pobreza rural venía subiendo antes del coronavirus y era una problemática nacional ahí. Y ahora se pone en riesgo tanto por el ingreso que se tiene, la capacidad de producir, la posibilidad de comercializar. Entonces es un elemento desde el punto de vista de bienestar que también hay que tomar en cuenta la agricultura familiar y campesina sobre todo, y sobre eso iremos profundizando. Y un tercer elemento que se ha dicho también con claridad y que lo veíamos también al nivel nacional es el rol del Estado. Necesitamos, y estas crisis nos hacen ver que necesitamos un Estado con capacidad suficiente de coordinar, de invertir, de gestionar, digamos, una serie de medidas para garantizar el bienestar de todos y todas. Entonces hay que repensarnos ese rol del Estado y dentro de eso el fortalecimiento de la descentralización y la desconcentración sin ninguna duda. Y como les decía, vamos a continuar con esta serie de foros. Hoy queríamos abordarlo desde la lógica subnacional a nivel provincial del fomento productivo, de la producción de alimentos, con dos prefectos. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus aportes. Con Grace Guerrero, que es la profesora de Desarrollo Regional en la PUSE. Seguiremos abordando el tema también desde los productores y desde otras organizaciones sociales vinculadas con la materia para poder construir diferentes elementos. Todos los jueves a las 5:30 tendremos una serie de foros. La próxima semana abordaremos el tema de los efectos en el sector monetario y externo de la economía ecuatoriana y los retos que supone también el sistema monetario de dolarización en el Ecuador. Queremos aportar en este momento como país. Algo que hemos señalado desde la Universidad Católica es que, claro, esta crisis nos hace un llamado a la solidaridad, a la capacidad de resiliencia, y está claro que solo salimos juntos con elementos de solidaridad, de reciprocidad, de justicia social, de equidad, que son fundamentales. Agradecerles muchísimo a todas y todas por el tiempo y la participación. Una buena noche. Gracias a todas y todos. Muchas gracias.